espero que en el Señor pues todos estén bien, que el Señor haya sido, que yo sé que sí, porque les veo aquí rozagantes, hermosos todos y todas. Ha sido bueno con nosotros. Su misericordia, dice la Biblia, son nuevas cada mañana, así que hoy tenemos nuevas misericordias. Entonces le damos gracias a Dios por eso. Y a lo que venimos, al plato fuerte, a lo que es la comida de este domingo. Estamos predicando en Efesios capítulo 6, estamos hablando un tema que está dentro del libro de Efesios, el cual hemos denominado la riqueza de su gracia, y parte de ese libro pues hay un tema dentro de él que es la familia. Y ya hemos tocado parte de la familia, hemos tocado el rol de la esposa, el deber de la esposa en el hogar, hablamos del rol del esposo en el hogar, y hoy vamos a hablar de la relación de padres e hijos. Es importante que nosotros sepamos, la Biblia nos enseña cómo debemos comportarnos, cómo debemos andar en la familia, y en esta oportunidad vamos a hablar del rol de padres e hijos. Le voy a pedir que hable en su Biblia en Efesios capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Aunque solamente vamos a tocar el versículo 4. ¿Ok? Pero vamos a leerlo desde el 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honrad a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos ahora. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de ti para reconocer primeramente nuestra incapacidad y nuestra insuficiencia. Padre, no sabemos cómo comportarnos, no sabemos cómo manejarnos en este mundo. El pecado, Señor, ha trastocado, Señor, niveles en el hombre que nos han llevado por muchos caminos. Pero gracias a tu Hijo Jesucristo, quien nos mostró el camino y ahora nos enseñas a través de tu palabra. Te suplico, Señor, que tú seas ayudándonos a ver con claridad este pasaje, Dios. Que seas tú, Señor, enseñándonos, que utilices a tu siervo como instrumento para hablar tu palabra, Señor, y extraer lo que el Espíritu ha inspirado y no lo que este siervo, Señor, quizás quiere decir o pueda decir. Ayúdame, Señor, y ayuda a cada uno de mis hermanos a tener un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, sobre todo para poner en práctica, Dios. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, si usted es la primera vez que escucha la serie, usted puede ir a YouTube, nuestro canal IBC Vida Nueva, Iglesia Bíblica Cristiana Vida Nueva, y usted puede ir a buscar en YouTube, ahí están todas las predicaciones desde el capítulo 1 hasta lo que estamos haciendo. Así que si quiere darle seguimiento, que es lo que dice el libro completo, usted puede ir a YouTube y poder ver cada una de las predicaciones. Si quiere la parte de la familia, usted puede también ir, buscar allí los capítulos 4 y 5 de Efesios, y usted va a ver un poco de la familia. Pero los que ya estamos aquí consecutivos y estamos viendo la secuencia, esta vez nos va a hablar la palabra del deber de padres e hijos. Familia, ciertamente nosotros estamos en una batalla constantemente. En este mundo hay una batalla que estamos peleando. Y esa batalla, primero, no es contra sangre ni carne. Sí, le dice la Biblia que es contra principados y huestes espirituales de maldad. Y estas huestes espirituales de maldad se manifiestan con ideas. Ideas que ponen en la sociedad, en el pensamiento de los que están en liderazgo, de los que tienen poder de comunicación. Y son ideas que van directamente a atacar a la familia. Para nadie es un secreto que hoy mismo el mundo está siendo estremecido, está siendo zarandeado, sobre todo con algunas cosas con respecto a la familia. Donde la familia ya no representa, pues, en algunos casos, la base de la sociedad, sino que cada individuo es una sociedad o representa la sociedad.
Y por eso la sociedad tiene ahora pensamientos locos, si pudiéramos decirlo. Pensamientos que no solamente van contrario a lo que la Biblia dice, sino incluso a la razón, donde se expone el hecho de querer ser una cosa que es insólito. Yo quiero ser un animal y ahora soy un animal, y me tienes que respetar como tal. Ideas que vienen inclusive en la educación, donde ahora tú no le puedes decir a un niño no. No le puedes decir es que está equivocado, porque ese es un pensamiento que lo va a traumar. A veces, no sé, pero es necesario estar allí en esos lugares para decirle, pero ¿y si va a cruzar la carretera? Cuando viene una gandola corriendo y el niño quiere cruzar, ¿acaso no le tengo que decir que no? No, porque lo trauma. El niño quiere meter el dedo en el enchufe. No le digas que no. Son cosas que no tienen sentido. Pero son ideas que han calado en nuestra sociedad y está penetrando en las familias, y hoy en día pues hay tantas cosas que se dicen que son contrarias a lo que dice la Biblia. Pero la Biblia es nuestro manual, y ese manual no se pela, no falla en lo que dice. Y en cuanto a la familia, tiene mucho que decir. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el deber de los hijos. Yo quisiera, de manera de principio, introducir el contexto histórico en el cual Pablo estaba diciendo lo que estaba diciendo. En la época de Pablo, en que escribió esta carta, había una idea de paternidad diferente a la que tenemos hoy, donde el padre tenía una autoridad sobre toda la familia, tenía una autoridad sobre su esposa y sobre sus hijos, de manera que él podía, sin ningún problema, porque la ley así lo amparaba, de entregar a su esposa a cualquier persona para que la usara, porque esa era su propiedad. Eso era lo que en ese tiempo se regía. ¿Por qué las palabras de Pablo son tan novedosas y, si me permiten la palabra, revolucionarias? Son tan wow. Porque para la época, lo que se estaba viviendo, lo que se entendía que era la familia, era totalmente contrario. Cuando Pablo dice, esposas, sométanse a sus esposos, eso era como que algo normal. Pero cuando dice que los esposos debían amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, es decir, considerarla como un vaso más frágil, cuidarla, eso era algo duro para la época. Bueno, también era algo duro lo que dice el versículo 4 del capítulo 6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Por qué? Bueno, porque el padre tenía toda la autoridad sobre su hijo y el hijo no era nada. El padre romano tenía el poder absoluto sobre su familia. Él podía vender a sus hijos como esclavos y no pasaba nada. Él lo podía poner en cadenas a trabajar en su finca, en su granja, y no pasaba nada. La ley le ayudaba a eso. Inclusive el padre podía castigar al hijo hasta la muerte si así lo deseaba, y la ley no podía hacer nada porque la ley lo amparaba. No le podía juzgar. Ese era su derecho como padre. Y la palabra que se usaba en ese entonces era la patria potestad. Él tenía, eso era de él, y él hacía con eso lo que él quisiera. Cuando un niño nacía, el niño era puesto a los pies del padre. La mujer estaba allí pariendo y la partera sacaba al niño y lo traía delante del padre y lo ponía a sus pies. ¿Y sabe qué pasaba? Que cuando el padre veía al niño, si él no le agradaba o no lo quería levantar, si no lo levantaba, él se iba, daba media vuelta y se veía. Ese niño, que era su hijo, era desechado, tirado de afuera. Algunos morían porque eran puestos a la intemperie. Otros eran llevados a un lugar llamado el foro, donde se llevaban a los niños para que la gente que quisiera lo fuera a buscar. Y iban a este lugar, y si era un varón, muchos lo agarraban, lo criaban para venderlo como esclavo. Y si era una niña, la criaban y cuando tenía la edad suficiente, dicho sea de paso, sea 12 años,
la prostituían. Esta era la suerte de los niños en aquel entonces. El hijo en este tiempo no tenía ningún valor. Hay un filósofo de la época llamado Séneca que él dijo, esta expresión habla de lo que en la época se vivía. Él dijo: nosotros degollamos a un buey fierro, estrangulamos a un perro rabioso, acuchillamos a una vaca enferma y a los niños que nacen débiles o enfermos los ahogamos. No me importa. Esta era la condición de los niños antes de que Cristo viniera a esta sociedad. Este texto es de impacto porque el padre no tenía nada que ver con el hijo, no veía nada. Y que Pablo diga: no lo provoques a ira, eso era algo como, o sea, me estás diciendo que considera a mi hijo. Eso es una locura. Para la época, eso es una locura. Pero la palabra de Dios viene a dar un equilibrio en la familia. Viene a poner las cosas en su lugar. Hijo que me escucha, que quizás no conoces a Cristo. Usted que no conoce a Cristo, pero está aquí. Y quizás dice: no, yo no creo todavía en Cristo. Yo quizás dice: voy a esperar después. ¿Sabe? Ese Dios al cual tú rechazas ha tenido un favor inmenso para contigo. Porque gracias a la influencia de Cristo en esa sociedad y por consecuente en nuestra sociedad, tú estás con vida. Porque si la sociedad siguiera existiendo, muchos de nosotros, de esa sociedad romana, muchos de nosotros no existieran. Pero gracias a la influencia del cristianismo en esa filosofía, en ese tiempo, y en nuestro tiempo, pues las cosas han cambiado. Y ahora la Biblia empezó a hacer cambios realmente contrarios a lo que la sociedad pues entendía que debía hacerse. De manera indirecta, Dios mostró misericordia contigo. Tú que le rechazas, Él te ha dado misericordia. Él ha traído misericordia para con su vida, aunque usted no lo quiera. Dios ciertamente ha sido bueno. Es lamentable decirlo, pero en nuestro tiempo, esa manera como tratan los padres a los hijos, quizás hemos retrocedido un poco. Porque es lamentable decirlo que al sol de hoy hay millones de niños que se mueren de una manera similar. Sus padres no los quieren y ahora no lo ponen a los pies de los padres, sino lo ponen a merced de un cuchillo, de una tijera, y ahora los abortan. Esa sociedad pecadora ha querido levantarse en nuestra sociedad y al sol de hoy eso estamos viviendo. El pecado ha venido a traer un retraso, en especial con la vida de los pequeños, con los niños, aquellos que son indefensos. Bueno, este pasaje nos muestra un equilibrio. Los hijos deben obedecer a papá y a mamá, porque Dios lo ha determinado así. Esas son tus autoridades superiores, que Dios ha puesto y tú tienes que estar por debajo de ellas. Pero estos padres deben ejercer su autoridad en el temor de Dios, sin abusos, pero sin descuidarla tampoco. Los extremos son malos. No debo abusar de mi autoridad, pero tampoco debo simplemente descuidarla y no usarla. El extremo, ese extremo de dejar sin disciplinar o poner autoridad en la casa, lleva al hijo pues a desgracia. Y ya lo vamos a ver. Ahora, hay un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard, llevado a cabo por los psicólogos Sheldon y Eleanor Blood en la Universidad de Harvard. Ellos desarrollaron una prueba para determinar que niños de 5 a 6 años, ¿qué podrían ser mañana? Si podrían ser delincuentes o personas de bien. Y con el 90% de exactitud, ellos pudieron dar con algunas cosas que ya la Biblia pues determina. No necesitabas ir a hacer un estudio, simplemente ir y leer lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 5 y 6 y listo. Pero bueno, ellos lo hicieron y ellos llegaron a la siguiente conclusión. Para que un hijo no fuese delincuente, los padres debían disciplinar, debía haber en la casa disciplina firme, ecuánime, consecuente. Debía haber esta disciplina en la casa. Número 2, determinaron que
La madre, dice, la supervisión y compañía de la madre durante el día. Número 3, el afecto mostrado entre los padres y con el hijo era importante. Número 4, determinaron que el tiempo que se pasaban juntos en familia y en actividades, en todo lo que era recreación, era necesario para que ese niño no fuera un delincuente el día de mañana. Como le dije hace un momento, si ellos hubieran leído la Biblia, no se hubieran tomado el esfuerzo y el dinero que gastaron para hacer esto, porque la Biblia así lo determina. El doctor también, Paul Meyer, quien es un psiquiatra cristiano, también hizo estas declaraciones bíblicas. Ya él no fue a hacer un estudio, sino bíblicamente él hace algo similar. No fue que se fijó de ello, sino que leyó la Biblia y llegó a esto, a factores similares a los que llegaron a estas personas. Dice que, número 1, el amor genuino entre los padres, entre sí y con el hijo, debe ser algo que se debe ver. El amor entre los padres y con sus hijos. La disciplina firme y constante debe ser otro ingrediente en el hogar. La coherencia de normas para padres e hijos. El buen ejemplo de sus padres y el padre como verdadera cabeza del hogar. Eso hace que un niño, el día de mañana, sea una persona de bien. Usted dirá, bueno, aquí hay jóvenes y bueno, a nosotros nos va a caer todo el peso de la ley. Bueno, pero usted lo puede ver de dos maneras, joven. Usted ahora es hijo, pero mañana será padre. Entonces, aprenda como hijo hoy, para que mañana como padre pueda aplicar lo que usted ya bien sabe. Y padres que están aquí, pues el mensaje también es para usted. Piensen cómo está educando a sus hijos, cómo lo ha hecho, y si ya sus hijos están grandes y ya no puede aplicar algunas cosas que ya no pueden, pues, porque ya se fueron de casa, resígnese en la misericordia de Dios. Dios es bueno. Pero usted debe también hacer caso a lo que la Biblia enseña. Y siempre hay oportunidad, usted debe ir y tratar de hacer lo que es bueno. Este doctor determinó, pues, según la Biblia, que hay ciertas cosas que debemos hacer. Y en lo que coinciden ambos es en la disciplina firme y constante. ¿Sabe? Dice Proverbios, capítulo 10, versículo 1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. Si hay algo interesante en el hijo sabio, es que va a traer alegría. Pero un hijo necio, yo sé que usted podrá ver este pasaje y decir, es una realidad. Te ha pasado muchas tristezas quizás. Bueno, el hijo necio es una persona que me va a traer tristeza. Proverbios 15, capítulo 5, versículo 5. Dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El hijo que está aquí debe entender que papá y mamá fueron capacitados por Dios a través de un tiempo donde ellos pasaron por ciertas circunstancias que les llevó a ser papá. Y que ellos tienen experiencia, que no son perfectos, pero tienen la experiencia suficiente para decirte, por ahí no es. Proverbios 17, 25. Proverbios 17, 25 dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a los que dio a luz. Esa amargura. Proverbios 19, 13 dice, dolor es para el padre el hijo necio. Todo eso nos dice cuán terrible es tener una persona en la casa, un hijo que actúa en necedad. También Proverbios dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Eso significa que nosotros todos nacemos en necedad. Todos nacemos en necedad, pero nosotros queremos que nuestros hijos sean sabios, ¿verdad? Queremos que realmente ellos no se queden en necedad, sino que ciertamente pues avancen, escuchen el consejo para que puedan seguir adelante. Bueno, Proverbios 24, 15 y 17 nos da la clave. Proverbios 24, 15 y 17. La vara de la corrección dan sabiduría. ¿Quieres tener un hijo sabio? La vara de la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Eso es difícil de tragar para algunas personas. Tienen la idea de que no le debemos pegar. No podemos hacerlo.
Y esas son ideas que han venido de psicólogos que han tratado de decir, al niño tú tienes que tratarlo como un adulto. Tú le hablas como un amigo, tú te sientas al lado de él. Déjeme decirle que usted no es su amigo, no. Tu papá, usted es su papá. Usted es la autoridad. La Biblia dice que si tú quieres dar sabiduría, que ese niño crezca siendo sabio, la vara de la corrección te ayudará a eso. La vara de la corrección te ayudará a eso. Dios, quien es sabio, Él puede dar sabiduría. Dice la Biblia, pídala a Dios y te la da abundantemente y sin reproche. Pero ese mismo Dios da los medios por los cuales va a llevar la sabiduría. Y Él dice, la vara te llevará a dar sabiduría a ese hijo. Así que, padre, usted tiene una labor fundamental con respecto a esto. ¿Quiere hacer a su hijo sabio? Entonces debe hacer caso a lo que Dios dice. ¿Saben? Hay mucha gente que puede ver a un muchacho bien portado y usted, no sé si usted lo ha dicho o a usted lo ha escuchado de sus hijos, dice, ay, sus hijos son bien portados. Ay, sí le salieron buenos sus hijos. Pero eso está mal, ¿saben? Eso está mal. Sus hijos no le salieron buenos. La Biblia dice que son malos, perversos, son pecadores. Es que usted ha hecho un trabajo detrás de eso. Deberían decir, no, mis hijos salieron buenos. No, deberían decirle, usted hizo un gran trabajo con sus hijos. Como lo contrario también sería válido. Al ver a sus hijos desbandados y haciendo, reciba también lo otro. Usted hizo un mal trabajo con sus hijos. Porque es usted quien lleva al hijo a la sabiduría. Eso no viene en el ADN incorporado. Nosotros tenemos en nuestro ADN algo que se llama pecado. Y eso somos, pecadores. Así que cuando usted vea a un joven sabio, prudente, considere a sus padres. Vea detrás de ellos a padres que han tratado de trabajar en función de eso. Ahora, ¿cuál es el deber del padre? Versículo 4. En específico dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí hay dos cosas. Aquí hay dos mandatos. Uno negativo y uno positivo. Así que padres, atención, porque hay dos cosas que usted debe prestar atención en este mandamiento. Uno negativo y el otro positivo. En el negativo, le encontramos allí en el 4, dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, no lo provoquéis a ira. El padre tiene toda la autoridad sobre el hijo. El hijo tiene la responsabilidad de obedecer a papá y a mamá. El padre o los padres tienen la responsabilidad de ejercer bien esa autoridad. Y aunque ambos padres, este mandato va para la madre como para el padre, en el contexto en el cual estamos hablando, el énfasis se hace sobre el padre. El énfasis aquí es sobre el padre. Y no quiero decir con esto que la madre no puede provocar a ira a su hijo. Sí lo hace. Y debe ser prudente también, y este consejo va para usted. Pero primordialmente, si podemos decirlo de esta manera, el padre es el que es más propenso a llevar al hijo a la ira. Es el padre. Así lo expresa el pasaje cuando dice, de versículo 4, padre, no provoquéis. Esa palabra padre no es la misma utilizada en el versículo 1, donde dice honrar a padres. Padre y a madre, no es la misma palabra. Aquí hace énfasis sobre el hombre. Así que, caballero, ojo con esto. Somos nosotros los varones más propensos a llevar a ira a nuestros hijos. Como dije hace un momento, la madre no puede decir, ay, me salvé de esta. No, porque usted también puede hacerlo. Ahora, la expresión provocar a ira sugiere un patrón repetitivo y continuo de maltrato, pero mejor dicho, que contribuyen al desarrollo gradual de ese resentimiento, de ese enojo profundo, que prontamente saldrá. Será como esa olla hirviendo, que cada vez que sea el papá o la mamá viene contra ese hijo actúa mal contra su hijo, viene, es como una olla hirviendo que prontamente saldrá, sacará la presión. Y hay pues algunos hijos que la manifiestan de manera externa, la externalizan y tiran un grito, o refunfuñan, o se quejan, o dicen ya no te quiero, tú no eres mi madre, me voy de la casa, lo externalizan, y otros que simplemente lo guardan. Pero también es ira. Ahora,
yo quiero también hacer una salvedad. Usted dijo, si se aira contra sus padres, usted también está en pecado. Porque su deber es honrar a papá y a mamá. Y usted está pecando cuando usted se aira contra su padre, cuando usted tesora ira en su corazón contra su padre, contra su madre, usted está en pecado también. De manera que su deber es honrar a papá y a mamá. Eso lo vimos la semana pasada. Pero yo quiero decir, de manera justa, que muchas veces el hijo tiene esta actitud porque es provocada por los padres. Son los padres que contribuyen a que este niño peque, este joven o esta joven peque de esta manera. Colosenses, que es el pasaje paralelo que tenemos a Efesios capítulo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 21, dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Aquí hay otra palabra que utiliza. Dice, para que no se desalienten. No los presionen o no los provoquen a ira de tal manera que lo desalienten. Esa palabra desalentar es sacar el aire. No le saquen el aire. ¿Cómo hago eso con mis hijos? ¿Cómo yo puedo provocar a ira a mis hijos? ¿Cómo yo puedo ocasionar que mi hijo peque teniendo ira para conmigo? Bueno, yo resumí en 9 puntos esto. Esto no son cosas que propiamente las he vivido, porque como ustedes saben, no tengo hijos ahora. Pero ciertamente, pues, algunos hombres de Dios, como por ejemplo en el comentario bíblico John MacArthur, del cual me basé bastante para tener este tiempo, a predicadores como Sugel Michelin y otros, algunas lecturas de libros que tenía por allí, me dan algunas herramientas que yo solamente como hijo puedo comprobar. Pero usted, padre, debe prestar atención a todo esto. ¿Cómo yo puedo provocar a ira a mi hijo? Bueno, número 1, muchas veces con las palabras. Las palabras hacen sentir les hacen sentir a esos niños que son unos fracasados, que no valen nada. Cuando usted le dice a su hijo, tú no sirves para nada, tú estás provocando a ira a tu hijo. ¿Y saben dónde lo hace? En su pecado, en su orgullo, en su herida. Quizás su hijo hizo algo que no le plació a usted o que no lo llenó de orgullo, y entonces usted arremete contra ese hijo. Y usted le dice, no sirves para nada. ¿Sabe qué pasa? El hijo se desalienta, le sacas el aire al muchacho. Lo desalientas. Y hay muchas personas que tú puedes, en la historia, bueno, no en la historia, pero en el trayecto en la cual Dios me ha llevado a trabajar con algunos jóvenes, durante casi toda mi vida cristiana he trabajado con jóvenes. Y los jóvenes, cuando se acercan, muchos de ellos manifiestan cosas como esas. Algunos de ellos, las frustraciones más grandes son el hecho de que mamá o papá no ven que yo haga nada bueno, todo lo que hago es malo. Que me ven y todo el tiempo no sirves, no vales. Y cuando vienen a la iglesia vienen con una cara toda cabizbaja. ¿Por qué estás así? ¿Qué pasa contigo? Porque tienen a un padre, a una madre que constantemente le están señalando de que no sirve para nada. Por eso algunos padres escuchan la respuesta: entonces, ¿para qué me trajiste al mundo? Y ahí es donde viene la otra parte. El cachetón. La disciplina incorrecta. Pero debemos ser conscientes, Padre, que muchas veces ellos reaccionan de esa manera porque yo lo he hecho enojar. Número 2, cuando le exiges cosas irracionales, cuando no tomas en cuenta el grado de madurez o de experiencia que tiene. Usted le pide a un niño de 3 años, vamos a tomar a Caleb. Usted le pide a un niño de 3 años, quédate sentadito allí y no te muevas. Ahí está Caleb hablando. No hables, que estamos en el culto. No puedes hacerlo. ¿Cómo tú le pides a un niño? Eso es inconsistente. Eso no es algo que sea racional. Es un niño de 3 años. Lo que quiere es hablar, caminarse. No puede estar 1 hora sentado escuchando un monólogo. Entonces el niño está ahí y tú lo estás pellizcando. Siéntate. No. Para allá. ¿Saben? Hace mucho tiempo también
tuve la oportunidad de trabajar con un muchacho, no trabajar, pues, aconsejar a un muchacho muy joven, tenía 12 años, cuando eso, ya ahorita es un hombre, pero en ese tiempo su mamá era de esas mamás que, siéntate, y todo era un pellizco, y el muchacho no podía ni siquiera decir, ¡ay! No, porque le salía, bueno, de todo. Entonces el niño, y tú lo veías llorando pues, sin decir nada, solamente el pellizco, porque quizás se distrajo, porque se le cayó, estaba jugando con algo, se le cayó, y entonces tenía que recogerlo. Y yo recuerdo que la hermana venía constantemente, hermano, ayúdeme. Yo le decía, hermana, pero usted está haciendo cosas que van a llevar a su hijo a una de dos cosas. Es más, puede pasar dos cosas, ¿no? O su hijo será en el mundo un rebelde sin causa, o simplemente será un niño que todo el mundo va a hacer con él lo que le dé la gana, porque no lo está criando como debe ser. Usted está simplemente ejerciendo una autoridad de una manera mala. Usted no le está amonestando, usted no le está enseñando, usted simplemente quiere que haga su voluntad sin explicación alguna. Él no entiende, es un niño. Y yo recuerdo que no sé cuántas veces fue a su casa, pero muchas veces. Y se llama Jesús. Y Jesús, como a los 18 años, después me lo conseguí, con el tiempo me lo conseguí. Y siempre que me ve por allí, con mucho respeto me trata. Y él me dice, la última vez que lo vi, me contó que había probado de todo, hermano. Que su vida se fue a su casa, es un rebelde sin causa, anda con vestido de negro, esas personas que son, ¿cómo se llaman? Góticas, pero no es gótico porque es rockero, es una mezcla de todo. Ha probado de todo, y cuando digo de todo, hablo de toda sustancia tóxica, ha estado en toda perversidad sexual, con todos y con todas, y usted para de contar, ha estado preso, lo están buscando, de todo, hermano. Un niño mal criado, pues eso es consecuencia. Una disciplina que no se está dando. Era inconsecuente, la corrección que le estaba dando no era consecuente a la edad que tenía. Entonces a veces pedimos a los niños, imagínese usted una casa donde usted va de visita y tiene un niño de 3 años y la casa tiene esas mesitas chiquiticas, ¿verdad? Ese centro de mesa chiquito, y ahí tienen el cortico y la bichita y el elefantico, y tú sueltas a ese niño y le dices, no toques nada. Eso no lo va a comprender nunca el niño. Él va a estar ahí un ratico así como que, no sé. A los 5 minutos, y no, si no menos, tú lo vas a ver jugando con las bichitas de las mesas, jugando y chocando los vidrios y tirándolo al suelo y rompiendo de todo. Y luego usted viene y agarra la correa y le da correazo. Es un niño. En su casa, ¿sabe qué debe hacer? Suba todo eso, póngalo arriba. Ay, pero es que usted tiene una casa bonita, sí, pero usted quiere un hijo obediente, más que una casa bonita. Si usted sabe que su hijo tiene 3 años y va a una casa, a una visita, manténgalo en sus brazos o allí, cuidado. Porque sabe que él va a hacer algo que quizás no es prudente. Y entonces usted va a responder no en consecuencia de su desobediencia, sino en su cólera, en la vergüenza que le hizo pasar. Usted lo provoca ira cuando le exigen cosas que son irracionales. ¿Saben? Y yo estoy hablando de niños de 3 años, pero la disciplina empieza desde muy temprano. Pero hay niños que son de 14, de 15 años, que ya no... Un pellizco, un correazo ya no hace nada. Tú le pides a un muchacho de 14, 15 años, haz tu cama, pero es inconsecuente porque tú no lo haces. Ese muchacho piensa, dice, tú no lo haces, lo voy a hacer yo. Y usted viene, agarra el palo y le da palo. ¿Sabe qué hace? Ponerlo más duro. Usted provoca ira a sus hijos. La disciplina humillante, otra de las cosas por la cual provocas a ir a tu hijo. La disciplina humillante, pegarle frente a otras personas, disciplinar a su hijo frente a aquella persona que está allí. Se portó mal, yo no sé si a usted le pasó, pero sé, a primera mano, bueno, sí creo que una vez pasó, pero sé y vi mucho de eso. Cuando un hijo se portaba mal y el vecino venía a su casa y dice, su hijo hizo esto y esto. Y la mamá agarraba a ese muchacho por la oreja, o por la patilla, o por un brazo, y lo llevaba frente a la casa
de la señora, ya agarraba la correa y le daba correazo a ese muchacho ahí. Y todos en la calle ya se enteraban que le cayeron a correazo a ese niño. Y luego decimos, ¿por qué ese muchacho es así? No sé si a usted le pasó alguna vez, pero ¿sabe qué humilla a un hijo? Llegar a la escuela y preguntarle a la maestra frente al niño, frente a todos allí, ¿cómo se portó? La maestra no quiere decir la verdad y no quiere mentir y está ahí como que termina diciendo se portó mal. Cuando llega a la casa, tú vas a ver, y deja en vergüenza al niño. ¿Quiere preguntar cómo se portó? Espérame allá afuera un momentico. ¿Cómo se portó el muchacho? Cuando usted frente a otros lo disciplina porque simplemente quiere descargar su rabia, porque hizo algo que no le agradó a usted. Usted provoca a ira a su hijo cuando usted aplica la corrección o la disciplina de manera humillante. Número 4. La disciplina inconsistente. Demandar cosas que nosotros no hacemos. Eso es inconsistente. Tienes que respetar a tu madre. Y luego lo escucha a él diciendo, usted, mujer perdida, no me sirve para nada. Y entonces, ¿qué me estás enseñando? El muchacho está viendo a papá diciendo y respetando a mamá. Y entonces viene a mí a decirme que yo debo respetar a mamá, pero no me estás enseñando eso. Tú demandas cosas que no estás dispuesto a hacer. Disciplina inconsistente. Cuando lo corriges por algo y luego eso mismo hizo otro día y ya no lo corriges por eso. Porque usted está viendo la televisión un día y el niño empezó a hacer un escándalo. Y usted le pegó porque está haciendo un escándalo, porque estaba viendo su programa. Pero en otro momento, usted no estaba viendo su programa y el niño estaba haciendo un escándalo y usted no lo disciplinó. Eso muestra, o eso es evidencia, de que su disciplina es incorrecta, es inconstante. No lo corregiste por tu rabia, no porque el niño se portó mal, fue por tu rabia. Y eso manda un mensaje al niño. Me debo portar así cuando papá no esté viendo televisión, porque ahí me pega, pero cuando no pasa nada. Usted debe ser consecuente cuando corrige, no pasar por alto aquello que ha corregido otras veces. No me digas esa mala palabra. Venga que voy a enseñarte cómo debes hacer, y usted corrige a su hijo. Y al otro día vuelve a hacer, usted vuelve a corregir. En este caso, normalmente las madres tienden a ver al hijo llorando y decir, ay, pobrecito. Luego el niño viene llorando y viene afuera y vuelve a decir la palabra y el papá tiene que hacer lo que tiene que hacer, volverlo a corregir. Ya le hiciste eso, ya le pegaste, ya no le pegues más. No, es necesario que él entienda que hay una corrección consecuente, que realmente lo que hizo está mal, no porque a mí me afectó, sino porque eso ofende a Dios, y vamos a verlo en un momento. Pero estamos viendo aquí lo que es la disciplina, el provocar a ir a mi hijo. Bueno, la disciplina inconsecuente, pasar por alto algunas cosas, las cuales corrige y otras no. Prometer y no cumplir, esta es una de las cosas que son terribles. Provocas a ir a tu hijo. Cuando tú le prometes algo a tu hijo y no se lo das, tú estás provocando a ira a tu hijo. Y esto es en el sentido positivo y negativo. En el sentido positivo, si tú le dices al niño, vamos a ir al parque a jugar en los carritos, y luego el día tal, el sábado vamos a salir a jugar, y luego llega el sábado y te ocupaste y no hiciste lo que tenías que hacer, ¿sabes qué pasa con ese hijo? Se resiente. Y ya no está viendo la confianza que debe haber en papá como debe ser. En el otro sentido, cuando tú le dices al niño, si haces eso te voy a dar, y luego el niño lo hace, ¿qué te dije? Y no le hace nada. El niño sabe, ok, ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo manipular a papá aquí. Me pongo de una manera y no pasa nada. Hermanos, recuerden que son niños. Yo dije de manera graciosa la semana pasada que eran pequeños mostricos, ¿verdad? Mostricos que nacen con una furia y con el pecado a flor de piel, que no saben cómo hacer las cosas.
que van a empezar a experimentar con el llanto, con la queja, aquello que ellos necesitan. Y decía en aquella oportunidad que cuando un niño no le das la leche cuando él la quiere, ese niño pega a llorar. Y llora con tanta fuerza que si tuviese la fuerza necesaria, agarraría un cuchillo y te mataría porque él quiere la leche. O cuando tú tienes al niño en brazos y ese niño le agarra el zarcillo a otra persona, ¿verdad? Ha pasado y déjalo, deja, y te dice ya, no lo hagas más, o lo quita y ese niño pega a llorar. Y bueno, con esa furia que pega a llorar, si tuviera la fuerza necesaria, se agarrará por el cuello y te estrangulará. Son niños que vienen con ese instinto y somos nosotros, los padres, quien debemos llevarlo a conocer qué debe hacer y qué no debe hacer, qué es correcto y qué es incorrecto. Esa labor le toca a usted, padre, prometer y no cumplir. Eso provoca ira a los hijos. Número 5, el favoritismo entre los hijos. Y usted me va a decir, no, yo no tengo favoritismo, todos mis hijos son iguales. Yo los amo a todos. Eso es cierto. Y yo no voy a poner en duda ese amor. Sin embargo, usted madre o usted padre, cuando usted conoce que hay un hijo medio rebelde en la casa, es a ese que tú le pones toda la atención. Pero cuando tú descuidas al otro y le pones mucha atención a ese que verdaderamente está caminando chueco, aparentemente o aparenta delante del otro hijo o de los otros hijos, ese es tu favorito. Debemos tener cuidado entonces. Cuando quiero estar con ese que está medio malito, debo entender que si debo corregirlo, debo prestarle atención, pero no debo descuidar al otro. Debo prestar atención también al otro, porque voy a provocarle a ira. ¿Saben? En la Biblia encontramos un caso de eso. Jacob provocó a sus demás hijos a ira contra José, ¿se acuerdan? Él siempre decía, José, mi hijo, José, el soñador, José, la túnica más bonita, José. ¿Y qué pasó con José? Vendido como esclavo por los hermanos. Tú eres el favorito. Ya tú vas a ver lo que te va a pasar. Papá provocó a ira a los demás hijos. Número 6, la falta de disciplina. La falta de disciplina provoca a ira a sus hijos. Y usted dirá, esto es contradictorio. ¿Cómo que la falta de disciplina va a provocar que mi hijo ciertamente tenga ira para conmigo? Más bien me va mal, porque nunca le pegué. No, estamos equivocados en ese punto y la Biblia dice que debemos disciplinarlo. Si amamos a nuestro hijo, debemos disciplinarlo. Todo lo permites. No, yo no le cuidado, no le grites al niño. Inclusive yo he estado en situaciones donde papá o mamá se pelean entre ellos porque dieron una orden, o papá o mamá dio una orden y el hijo no acató, y entonces papá fue contra el niño a decirle, lo vas a hacer porque yo te estoy diciendo que lo haga. Y mamá en ese caso, no le hablas así al niño. Y ahora el niño es el rey. Y ahora papá y mamá están peleando y el niño con cotufita ahí viendo la escena. Eso no se hace. Todo lo permites, justifica todo lo que hace. No, vale, lo que pasa es que él, no se preocupe. O sea, él no lo quiso hacer así. No, es que él no es egoísta. No, él no se lo quitó porque quería. No, él sí es. Los niños son egoístas por naturaleza. Tú lo pones a jugar todos juntos en un montón de coroticos y aquel corotico que le gusta más a él y lo tiene otro, no me importa, lo voy a agarrar. Y cuando tengo ese y ese otro niño agarra a otro, también quiero aquel. Tú debes corregir eso. Debes corregir eso. No simplemente digas, no, pero después. No, tú no estás amando a tu hijo. Cuando no lo disciplinas, se acrecienta la rebeldía que hay en ellos. Hay una rebeldía en ellos y cuando no disciplinas al niño, esa rebeldía se pone más grande y le envías un mensaje. ¿Sabes cuál es el mensaje que envías? No me importas. Es todo lo contrario. No es como que me importas mucho, no. El mensaje es, no me importas. ¿Por qué? Haga lo que quiere. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Quieres mostrar amor para tu hijo? Muestra disciplina. Hebreos capítulo 12,
es la misma, es como Dios diciéndonos, mira, yo los amo de la misma manera. Hebreos 12, capítulo 6, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios nos ama, y por nos ama, Él nos disciplina. Si nos dejara sin disciplina, entonces seríamos no hijos, sino bastardos. Eso es lo que dice la Escritura. Pero Dios nos ama y por eso nos disciplina. Y nos manda, padres, a disciplinar a nuestros hijos. Esto es parte del amor de Dios. Esto es parte de su amor. Usted ve a su hijo actuando de una manera que no le va a ayudar el día de mañana. Usted lo ama y porque lo ama, lo va a corregir. Y para eso, en muchas circunstancias, la vara de la corrección es la única ayuda que usted tiene. Como número 7. El exceso de disciplina provoca ira a mi hijo. Nosotros decimos, hay que disciplinarlo, pero el exceso provoca también la ira. El exceso de disciplina. Cuando disciplinamos al muchacho por cualquier cosa. Cuando le pegamos porque quizás el niño no quería, estaba en la mesa, comiendo, todos estábamos comiendo, y él fue a agarrar el vaso de agua y tiró el vaso de agua. Y ese vaso de agua mojó a papá o a mamá. Y entonces se encendió. Se encendió y le vamos a pegar. ¿Por qué? Porque botó el agua. Un niño. Quizás fue sin culpa. No fue intencional que lo quiso hacer. Pero entonces le pegamos por eso. Porque fue torpe, yo le pego. Porque no respondió de la manera que debía responder, yo le pego. No, no es así. Diferente si el niño se le dice, deje el vaso tranquilo. Lo vas a botar, hágame caso, deje el vaso tranquilo, y el niño desobedece deliberadamente. Ahí se aplica disciplina. Pero si fue un descuido, no le pegue por eso. Fue una torpeza. Eso no merita disciplina. El exceso de disciplina, pues también provoca a ira, hace ese corazón duro. Tú puedes mostrar el amor a ese hijo por cualquier otra cosa, en otras maneras. No le muestres mucho amor con el palo. Te dice, bueno, una de las disciplinas es mostrar el amor, ¿verdad? Con el palo, con la vara de la justicia. Sí, pero hay otras maneras también de mostrar amor. Número 8. Criticarlo por hacer el mal y nunca por hacer el bien. Tú provocas a ira a tu hijo cuando tú no ves nada bueno en él. Llegó del colegio, por ejemplo, por decir algo, y trajo todos sus lápiz, sus cuadernos y todas las cosas, lo trajo como yo se lo puse. Lo trajo bien, yo no le digo, ay, muy bien que obedeciste, te dije que trajeras todo y todo estaba ahí en su lugar. Usted no le hace eso, pero cuidado que le falta el lápiz. Yo no te dije que tuviera pendiente del lápiz. Y lo disciplinamos por eso. Pero cuando hace algo bueno, no tomamos en cuenta esa parte. Simplemente tomamos en cuenta lo malo en esa persona. Bueno, tú provocas a ira cuando tú realmente no tomas en cuenta, tú no ves lo bueno o lo loable que ha hecho tu hijo, sino que simplemente lo castigas nada más por las cosas malas. Hay un mensaje que estás enviando. No me importan las cosas buenas, sino las malas. Entonces, sigo haciendo, si la única manera de llamar tu atención es que me pegue, voy a seguir haciendo cosas malas porque esa es la manera de yo tener la atención. No importa que me duela. Y hay hijos que ya están acostumbrados. Yo recuerdo en la iglesia pasada había un muchacho que ya cuando él se portaba mal, ya el papá sabía cómo lo disciplinaba, ¿no? Y entonces ya él sabía. Y iba hasta con sonrisa. Ya iba contentico a que el papá le pagara. Porque posiblemente esa era la única manera que el papá lo agarrara por el brazo. Y él entendía que, oye, eso me agrada mucho, que mi papá me agarre por el brazo, me siento tan seguro. Qué bueno voy a ir. ¿Dónde debo aplicar la corrección, la vara? ¿En qué parte del cuerpo? La Biblia estipula que ciertamente Dios ha creado el cuerpo, diseñado el cuerpo, y ha creado una parte bien acolchonada, donde usted puede pegarle, donde usted puede sentar a su hijo y darle sus paletazos, ¿verdad? No agarre el zapato para pegarle al hijo, no agarre la correa, no agarre la manguera, no teja el cable, por favor. Ese es maltrato, ese es abuso. Usted agarra una maderita, la manda a hacer. Hace tiempo hay hermanos que vendían paletas entonces mandaron a hacer paletas y cada uno tenía su nombre, paleta, acorde allí a esa parte del cuerpo que estaba acolchonadita, vamos,
vamos. Y el niño sabía, cuando era una rebeldía, él sabía cuántos paletazos le tocaban. Si era una mala palabra, sabía cuántos paletazos le tocaban. Y yo estoy hablando de un niño de 6 años. Y él sabía todo eso. El papá lo tomaba del brazo. Tú no podías ver que el papá estaba enojado. Tú no podías ver. El niño iba, bueno, pues como ves al matadero. Ay, Dios mío, me van a dar. Pero el padre, ecuánime. Y cuando hablábamos con él, él nos expresaba, decía, ¿cómo es ese proceso? Bueno, el proceso es, yo me siento y le explico la razón por la cual le voy a pecar. Él quebrantó una norma. Y porque quebrantó una norma, él merece que sea castigado. Hay una consecuencia por lo que hiciste. ¿Y sabe qué está enseñándole directamente al niño? Que cuando nosotros pecamos para con Dios hay una consecuencia que usted va a acarrear. Y ese niño va a crecer pendiente no de que Dios es malo, sino de que si yo me porto mal, pues la consecuencia vendrá. Y que la disciplina es parte de eso. Ahora, usted no se va a afincar en agarrar la paleta y darle. No, usted le da con la suficiente fuerza para que sienta el ardor, pero no para mutilarlo, ¿verdad? No para dejar allí al niño pues maltrecho. Porque usted no está pegando por su rabia. ¿Sabe cuándo usted hace eso? Cuando usted le pega muy fuerte al niño, cuando la razón por la cual está pegando es usted me hirió a mí. Y eso está mal. Porque cuando disciplinamos a los hijos debemos tener en cuenta de que debe ser porque ha faltado una norma que de manera indirecta o directa, pues ofende a Dios. Porque me desobedeciste y la Biblia dice que tú debes honrar a papá y mamá, debes obedecerme. Y yo te dije que hicieras tal cosa y no lo hiciste. Por eso te mereces unos 3 paletazos, 4 paletazos, usted pondrá allí el monto a pagar. Usted dirá, hermano, usted no tiene hijos, yo lo quiero ver cuando usted tenga sus hijos. Yo pido misericordia, de verdad. Yo pido ayuda en el Señor. Pero lo que sí estoy seguro, no los tengo aún, pero ya los amo. Y como ya los amo, en el Señor, créanme que yo voy a aplicar lo que la Biblia dice. Número 9. ¿Cómo yo puedo provocar a ir a mi hijo? Metas inalcanzables. Usted debe como padre motivar a su hijo a seguir luchando. Hay veces que el hijo dice, ya no quiero, no quiero seguir estudiando más. Y usted le motiva, no, hijo, si usted puede, si se puede lograr, vamos a hacerlo por aquí, yo te ayudo, etcétera, etcétera, etcétera. Usted motiva a su hijo. Pero llega un momento donde ya el muchacho ya no. Debe ser consciente que hay metas que ya él no va a alcanzar y usted tiene que verlo ya. Y entonces redireccionar por dónde se va a meter para que ese muchacho pues pueda ser alguien o algo en la vida. Pero cuando usted empieza a presionar, llega al punto de que tú eres, ¿qué? Ingeniero. Yo recuerdo a un hermano que era criminalista. Él estudió toda su vida criminalista, pero nunca la ejerció porque cuando él iba a la universidad, él quería estudiar la palabra, quería ser un ministro del Señor. Y su papá le dijo, pues no, tú me vas a hacer alguien en la vida. Y su hijo le decía, pero eso es ser alguien. Ser un ministro de Dios, eso es más que cualquier cosa. Pero él tenía sus estándares puestos en el mundo. Su visión era lo que en este mundo vale, no lo que vale en el reino de Dios, pero también vale en este mundo. Pero el papá tenía esa convicción y le dijo, tú vas a hacer algo. Es más, tú vas a ser criminalista. Tú vas a investigar crímenes. Y lo forzó a estudiar. Y él se sometió a su padre y empezó a estudiar. Se graduó y en el acto de graduación, después que terminó, le dijo, papá, aquí está su título. Una vez que terminó ese título, se fue a un seminario. Él era costarricense. Fue a un seminario, se graduó y hoy en día es el pastor principal de la iglesia Friendship Baptist Church, la iglesia de la Hermandad Cristiana Bautista en Estados Unidos. Él fue obediente, pero a lo que se reclama aquí es el padre que simplemente empuja, y posiblemente el hermano actuó de la manera que debe actuar, pero hay otros hijos que simplemente se resienten. Hermano,
tengamos cuidado con empujar. ¿Saben? Hay una historia que menciona el libro de una experiencia que vivió John MacArthur con un miembro de la iglesia, donde él fue a visitar a una persona que estaba en un manicomio, una joven, y fue a visitarla. Y cuando se sentó con ella a hablar, lo único que esa muchacha decía era: no importa lo que haga, nunca voy a satisfacer el deseo de mi mamá. Dice MacArthur, cuenta que esa persona al final del tratamiento se superó, se llegó a ser abogado, llegó a tener una carrera como modelo, llegó a ser un Miss de un cierto certamen, era una actriz, tenía muchas carreras y era famosa. Sin embargo, su mamá la presionó tanto que la llevó a la locura. Y una vez que salió de allí, del tratamiento, que volvió otra vez a la vida, esa presión nunca cesó. Siguió, hasta que la muchacha se quitó la vida. La presión. Madre, padre, no busques en el hijo satisfacer aquellas cosas que tú querías para ti. Yo quería ser un abogado exitoso, pues mi hijo va a ser. No, recuerde que esa es una persona también, que tiene su capacidad, sus talentos, sus habilidades, que Dios le ha dado. Su tarea es conducirlo por donde Dios pues lo está llevando. Guiarlo, enderezarlo, forzar a un hijo a hacer lo que él no quiere, cuando eso no es pecaminoso, claro está. Es presionarlo, y usted debe saber hasta cuándo dejar de presionar. Pero no dejar de presionar por simplemente dejarlo, sino dejar de presionar de esa manera y buscar otro flanco para poder sacar lo mejor de él. Usted provoca ira a su hijo. La disciplina, y en esta parte vamos a ver el mandato positivo, dice que nosotros, los padres, debemos disciplinar a los hijos en amonestación, en disciplina y amonestación en el Señor. Bueno, la palabra disciplina allí se deriva de la palabra niños o pais, que es niño. Se refiere pues a la instrucción sistemática de los hijos. Usted como padre debe instruirlo de manera sistemática, buscar la manera de corregirlo por las faltas que cometió. La disciplina tiene que ver de manera general con la instrucción. No solamente se refiere a la corrección, sino a la instrucción también. Hay un testimonio de Susana Wesley, quien fue la mamá de 17 hijos, la madre de Carlos Wesley y Charles Wesley, que fueron dos hermanos pues cristianos, pastores, músicos. Algunos de ellos tienen la reforma en la vida de ellos fue tan fuerte que hoy en día hay una iglesia llamada la Wesleyana, que viene a raíz de los Wesley. Bueno, la mamá de estos muchachos tenía 17 hijos. Dice lo siguiente en cuanto a la disciplina. Dice: el padre que se esfuerza en someter la voluntad egoísta de su hijo labora al lado de Dios en la renovación y la salvación de un alma. El padre que le trata con indulgencia, que hace el trabajo del diablo, convierte la religión en algo impracticable, haciendo todo lo que puede hacer para condenar a su hijo en su alma y en su cuerpo para siempre. Lo que Susana estaba tratando de decir es que hay dos maneras de obrar como padre. Si yo corrijo a mi hijo, entonces estoy trabajando del lado de Dios. Si yo no corrijo a mi hijo, estoy trabajando del lado del diablo. Eso es lo que dice Susana. Esta era una mujer, esto no fue un hombre que lo dijo. La disciplina tiene que ver con entrenarlos. Usted está para entrenar a sus hijos, prepararlos. Sugiere una capacitación, además de una corrección por el castigo. No solamente el castigo. Ahora, la palabra amonestación viene de la palabra advertir. Usted le va a dar una advertencia a su hijo, usted le amonesta. Literalmente lo que significa es colocar en la mente de ese muchacho. También incluye una corrección, claro está. Pero el pasaje termina diciendo que el padre debe trabajar o debe criar a los hijos en la amonestación del Señor. ¿Qué significa? Que la actitud
el método, la motivación al momento de corregir debe ser uno que glorifique al Señor. La actitud con la cual tú corriges a tu hijo debe ser pasada por el filtro del Señor. ¿Será que esto agrada a Dios? Antes de descargar su furia con su hijo, ¿será que esto aprueba a Dios? Antes de ser movido a hacer algo, siéntese un momento, reflexione y diga, ¿será que esto está bien? ¿Hacer esto está bien delante de Dios? Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo para el Señor. Todo. Eso incluye la crianza de los hijos. Yo quisiera concluir diciéndoles, hermanos queridos, si usted ama a su hijo y no sabe cómo empezar, quizás sus hijos están grandes, pero aún están en casa, o están pequeños, haga el trabajo. En lo que usted se debe enfocar mucho más en su hijo no es en tanto en los logros que pueda obtener en este mundo, sino en traer gloria a Dios. Instruye al niño en traer gloria a Dios, en que tema a Dios. Enfatice a su hijo el Evangelio. Muéstrele a su hijo el Evangelio. No le diga a su hijo, pórtate bien, porque eso es contrario al Evangelio. Él no se puede portar bien, porque es pecador. Todos somos pecadores. Y nosotros no nos podemos portar bien en nosotros mismos. Necesitamos de un Redentor, necesitamos de Cristo. Cuando tú le dices al niño, pórtate bien, le estás diciendo, si tú te portas bien, todo va a estar bien. Igual es con Dios. No. El cristianismo se trata de reconocer que no podemos por nosotros mismos, que necesitamos de Dios. Y cuando damos un mensaje a un niño de pórtate bien, estamos descuidando lo más importante. Tú no lo puedes hacer, hijo, yo sé que no lo puedes hacer. Yo tampoco lo puedo hacer, pero vamos a caminar juntos. Yo estoy luchando con mis pecados y quizás mis pecados no sean los tuyos, son diferentes. Pero vamos a caminar juntos en esto, porque estamos juntos en esto. Usted como padre debe reconocer que es un pecador. El padre que no reconoce que se ha equivocado frente a su hijo es un padre que no es consistente en su disciplina. Aquel que se cree un super santo, este padre es pecador también. Ambos luchan con el pecado, uno de una manera, otro de otra. Pero los dos necesitan la gracia de Dios sobre usted, sobre cada uno. Usted, padre, lleve a su hijo de la mano al Evangelio. Enséñele que tenemos un problema muy grande y que ese problema tan grande es la ira de Dios que está sobre cada uno de nosotros y que un día vamos a rendir cuenta. Pero explíquele que Cristo vino a mostrarnos su gracia. Explíquele, muéstrele, sea misericordioso, háblele de lo maravilloso que es Cristo o de lo que Cristo hizo en su vida. Que la misericordia de Dios aún está disponible aún para ti que has pecado. Y posiblemente eso sea cuando el niño usted le dijo, acomoda la cama, y él desobedeció. Llévelo, explíquele ahí que eso es una desobediencia que merece la muerte. Quizás usted no lo ha considerado, pero desobediencia es pecado. Y el pecado merece la muerte, dice la Biblia. Así sea algo que no sea tan escandaloso que usted piense. Pero para Dios ese es pecado y merece la muerte. Lleve a su hijo, llévelo de la mano. Tú estás luchando con esa desobediencia, está bien. Yo lucho con otra desobediencia, pero ven hijo, vamos a sentarnos aquí, vamos a orar. Vamos a pedir perdón a Dios. Dios todavía sigue siendo misericordioso. Debemos recordarle a nuestros hijos que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar el favor de Dios. No es que si yo me porto bien me gané el favor de Dios. No, ya yo tengo el favor de Dios, porque Cristo vive en mi corazón y ya yo tengo el favor de Dios. No es por lo que yo hago que me gano el favor de Dios, sino porque ya tengo el favor de Dios, hago lo que hago. Yo obedezco a Dios porque ya tengo ese favor.
No me lo tengo que ganar. Padre, muéstrele que usted tiene ese amor para con su hijo. Que él no tiene que hacer nada para ganarse su amor, porque ya su amor lo tiene, eso supongo. Que lo que debe hacer es que porque ese amor está allí, él debe honrarlo. No busco la aprobación de Dios con mis buenas acciones. No, ya eso lo tengo si soy hijo de Dios. Enséñale, hijo, a esforzarse en las cosas que sí, que va a fallar como usted falla. Pero que hay que enseñarle que hay un Redentor al cual podemos ir. Que cuando ese hijo falle y peque, pueda venir a ti y decirte, papi, ¿qué hago? Mami, ¿qué hago? Y usted puede decirle, bueno, yo te voy a resolver el problema. No, no haga eso. Vamos a Dios. Vamos a buscar al Señor. Vamos a pedirle a Dios, hijo, ven conmigo. Siéntate aquí, vamos a orar primero. Él es el que te puede ayudar. Yo necesito también de ese Padre. Tu hijo debe ver cuán precioso es Cristo para ti. Si no es precioso para ti, no lo será para él. Él debe ver cuán precioso, cuán importante es Dios para ti, es Cristo para ti. Cuando tu hijo peque, no se escandalice. No diga, ¡ay, qué hizo este hijo mío! ¿Qué has hecho? ¿No has seguido el ejemplo de tu padre? ¿Seguro? ¿Usted se ha examinado? Usted no entiende entonces, si usted dice esa palabra, no entiende quién es usted y quién es Dios. Porque usted es pecador. Y usted también ha pecado. ¿Y sabe qué hace nuestro Padre? Él no se escandaliza. Él nos lleva por la corrección. Tome a su hijo allí, no se escandalice. Tome a su hijo, siéntese con él y le explique, le digo, sí, yo sé que has pecado. Y eso que has hecho, hijo, sabes que va a traer consecuencias. Y esas consecuencias tienes que sufrir, hijo, pero yo estoy aquí contigo. Y posiblemente sea usted el ejecutor de esa disciplina. Sea usted quien tenga que tomar la paleta y darle los paletazos al hijo, pero ¿sabe qué? Ese niño va a aprender que no es en su rabia que le está pegando, sino porque lo que él hizo ofendió a Dios. No le diga a su hijo que sea la última vez que me hagas esto. ¿De verdad? ¿A ti? ¿Ahí no está Dios? ¿Quién es más importante en la familia? Que sea la última vez que me hagas esto a mí. Somos orgullosos cuando esa frase sale de nuestra boca. Porque sentimos que nosotros me hiriste a mí, a papá o a mamá. ¿Y dónde está Dios? Entonces ese niño sabe qué va a pasar después. Ya sé qué debo hacer o qué no debo hacer. Nunca ir a papá o mamá, porque si les digo me matarían. Y la gotica de confianza que había en su hijo la perdió. ¿Por qué? Porque usted está centrado en su orgullo de que lo hirió a usted. No, hermano querido, hirió a Dios y luego a usted. Pero como hirió a Dios primero, usted debe sanar el pecado cometido por ese muchacho. ¿Y cómo lo va a hacer? La Biblia dice que debes tratar al hermano como te gustaría que te trataran, ¿verdad? Y si ese es tu hijo, es tu prójimo, y si está en Cristo, es tu hermano. Recuerda cómo te trata Dios, o cómo te ha tratado Dios. Recuerda cuántas cosas tú has hecho para Dios. Y Dios no nos dice que sea la última vez que hagas eso. No lo dice. Él no lo dice. Él muestra su misericordia. Toma a tu hijo, muéstrale, va a haber consecuencia. Pero yo también estoy allí. Nuestra meta, su meta como padre, debe ser que los hijos, o que sus hijos, al disciplinarlos y amonestarlos, entiendan que han ofendido al Señor, que sientan convicción de pecado, y luego usted pueda guiarlos y llevarlos de la mano hacia donde está Cristo. Y que pueda entender, hay un Dios el cual ofendido. ¿Sabe qué va a pasar, papá, mamá? Cuando ese niño crezca, él le va a ahorrar tanto, le va a amar tanto,
porque usted le enseñó cómo amar a Dios. Y cuando él ame a Dios de la manera que la Biblia enseña que debe amar a Dios, él le va a honrar y respetar y obedecer. ¿Sabe por qué? Porque el que ama a Dios ama su palabra. Y su palabra dice: honra a padre y madre, obedece a papá y a mamá. Si quieres conseguir que tu hijo sea una persona bien portada, preséntale el Evangelio. Muéstrale a Cristo. Pregúntale a tu hijo: ¿cómo está tu vida espiritual, hijo? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es ese pecado con el cual estás luchando ahora mismo? Pregúntale. Muéstrate como tú eres, no como el superpapá, sino como un pecador que necesitó de Cristo para llegar a donde está ahora mismo. Y ese hijo verá la necesidad que él tiene de buscar a Cristo. Y entonces sus hijos verán a Cristo precioso. Y por ende van a obedecer y van a ser ese hijo. No solo que usted quiere, porque quizás usted quiere un hijo de una manera, pero Dios se lo hace mejor. Dios se lo pondrá mejor. Si ese hijo honra a papá y a mamá, ese hijo será un hijo que ni siquiera usted se imaginó tener. Usted tiene su prototipo de hijo, pero Dios, en el temor que él le tuvo, entonces lo llevó a ser el mejor hijo. Entonces reflexión. Papá, hay un trabajo que hay que hacer. Es arduo. Los hijos no son suyos. Los hijos son de Dios. Es un regalo que te presta por un tiempo. Luego, él debe salir de ese hogar y formar otra familia. Papá, Dios pedirá cuenta a usted de cómo lo hizo. En su manual hay instrucción de cómo hacerlo. Señor, yo no sabía, no hay excusa. Hijo, usted debe obedecer a papá y a mamá. Y aún a sabiendas de que papá y mamá no son perfectos, debemos reconocer que ellos se esfuerzan, que ellos están haciendo lo máximo, que han dejado muchas cosas, algunos han dejado proyectos de vida por usted, hijo. Entonces reconozca eso. Eso también es digno de honrarlo. Reflexionemos y vivamos lo que la Biblia dice para mostrar a este mundo, con nuestro ejemplo, con nuestra familia, cómo es que Dios ha mostrado a la familia, cómo es que Dios ha formado a cada uno de los miembros de la familia su función, qué deben hacer y qué no deben hacer. De manera que allá afuera se vea una clara separación entre ellos y nosotros. Y entonces digan: ¿qué tienen ustedes de diferente? ¿Por qué sus hijos son así y nuestros hijos no? Y entonces, una vez más, la gloria se la llevará a Cristo. Y usted dirá: ¿sabe por qué? Porque yo le enseñé lo que aprendí. ¿Qué aprendí? Que Cristo es un digno de adoración, es digno de gloria, es digno de honra. Y yo enseñé eso a mi hijo. Respete a Dios, ame a Dios. Y él amó a Dios, y de tal manera que él es lo que él es, porque Dios pues hizo el trabajo. Me utilizó como instrumento, pero Dios fue el que hizo el trabajo. Esa es la manera como nosotros debemos responder. Dios le demandará, nos demandará a los que tienen hijos la responsabilidad, y a los hijos le demandará la obediencia. A cada quien pues le dará. Hay un perfecto equilibrio entre la familia que Dios ha dejado pues estipulado, las funciones de cada uno de nosotros en la familia. Si lo hicieres, recibiréis el bien, y si no lo hicieres, la consecuencia vendrá, y usted la verá, seguro que la verá. Vamos a orar.